Recibe un cordial saludo, doctor Prefecto Jesús Morangarita. La saluda el seminarista Wilmer Moreno. En este análisis abordaremos una parte del tema relacionado con la literatura de la Iglesia imperial ascendente hacia inicio del siglo IV hasta el año 430, basado en el contenido de la tercera parte del Manual de Patrología de Humberto Stromberg. Al comienzo del siglo IV, la Iglesia cristiana y su literatura experimentaron un periodo renovado, marcado por una mayor libertad que permitió su integración dentro del marco político y cultural romano, adoptando incluso roles retóricos significativos. Este momento histórico dio origen a lo que se conoce como la literatura de la floreciente Iglesia imperial, ya que refleja y modela la evolución de la Iglesia de su aceptación oficial en el Edicto de Milán 313, hasta su consolidación como institución estatal en el año 396. Durante este periodo, entre el siglo IV y principales del V, surgieron una cantidad destacable de obras que marcaron una época sin precedentes dentro de la patrística conocida como el tiempo de esplendor o época dorada. La mayoría de los autores surgieron entre los obispos, muchos de ellos con sólida formación académica, y se dedicaron a escribir sobre temas teológicos, pastorales y espirituales para atender las necesidades de su tiempo. Entre los principales temas tratados en esta literatura se encuentran, primero, la concepción de la Sagrada Escritura como fundamento de la fe. Segundo, el análisis y profundización filosófica de la fe. Tercero, el desarrollo dogmático, especialmente en debate frente a las heterodoxias y en el marco de una nueva relación con el Estado cristiano. Cuarto, la historiografía bajo la concepción de un reino de Dios ya instaurado. Quinto, la teología sacramental junto con las prácticas litúrgicas, incluyendo la catequesis bautismal y la poesía cristiana. Sexto, la vida espiritual, los ministerios eclesiásticos, el monacato, acceso. Séptimo, la ética moral cristiana y su influencia en la legislación. Octavo, la predicación como tema transversal que reúne todos los aspectos anteriores. Desde el punto de vista político, este periodo literario no puede comprenderse sin analizar el contexto de la transición de un imperio pagano, el cristianismo, impulsado por emperadores como Constantino el Grande, 306, 324, 337. Aunque abrazó el cristianismo, Constantino mantuvo la idea sacro-imperialista del régimen, reemplazando las antiguas divinidades romanas por el Dios cristiano. Asimismo, la política religiosa de emperadores como Constantino y Teodosio el Grande, 379, 388, 395, estuvo claramente influida por sus intereses en perseverar tanto la unidad como el poder imperial. Por otro lado, la literatura dogmática se vio marcada por controversias significativas durante el siglo IV, particularmente la relacionada con Arno y Apolinar, que pueden dividirse en dos fases. La primera fase está caracterizada por la confrontación entre Arno y figuras como Eusebio de Cesarea. Entre los autores destacados durante este periodo se encuentra Eusebio de Cesarea, 260, 264, 340, quien fue obispo de Cesarea en Palestina, además de íntimo confidente y asesor del emperador Constantino. Es reconocido por su obra monumental Historia Eclesiástica, considerada la primera de su género, ofreciendo materiales únicos acerca de los tres primeros siglos del cristianismo, introduciendo una teología histórica que interpreta los eventos bajo la providencia divina, destacando la victoria del cristianismo con el Constantino. Otra obra significativa fue la Crónica, un género literario innovador que contrasta historias bíblicas y profanas. Esta se estructuraba en dos partes, una enfocada en la cronología de diversos pueblos, caldeos, hebreos, griegos, romanos, otra que empleaba
empleaba columnas paralelas para relacionar acontecimientos históricos con eventos sagrados. También se debe mencionar la obra Vita Constantini, dedicada al emperador. Este panorama histórico literario resalta no solo los logros intelectuales del periodo, sino también cómo estos respondieron a las dinámicas culturales, política y religiosas que transformaron tanto el imperio como a la Iglesia en esos siglos cruciales. Otro autor que destacó en la controversia fue Arrio, originario de Libia y discípulo de Luciano de Antioquía. Arrio plantó una visión singular sobre la posición del Hijo de Dios entre las criaturas. En su doctrina original afirmó que el Hijo es totalmente distinto y ajeno a la esencia del Padre, explicando que fue creado ante todos los tiempos, ocupando un lugar preferencial sobre la creación. Sin embargo, esta superioridad no era inherente a su naturaleza, sino un privilegio otorgado por gracias, ya que su naturaleza es mutable. Ante esta idea, consideradas heréticas, se convocó el Concilio de Nicea en el año 325 con el objetivo de abordarlas. Este evento produjo 4 documentos principales: una confesión de fe, símbolo, un decreto que establecía la fecha de la Pascua, 20 cánones sobre asuntos disciplinares y una carta sinodal. Dentro de estos textos, el Símbolo de Nicea introdujo un término clave, homoousios, que significa consustancial. Este término reafirma la igualdad esencial entre el Padre y el Hijo, algo que Arrio y sus seguidores rechazaron aceptar, lo cual condujo a su destierro. En dicho concilio destacó la figura de los 2 grandes defensores de la ortodoxia nicena, Atanasio e Hilario de Potiers. Atanasio fue una pieza fundamental en la defensa de esta doctrina y escribió la obra Vita Antoni, posterior el año 355-356. Un texto clave de los géneros hagiógrafos y monásticos. Su parte, Hilario redactó de Trinitate, probablemente durante su exilio, donde refutó los principios arrianos y defendió que el Hijo comparte con el Padre atributos como acción, poder, honor, gloria y vida. Hilario se encuentra entre los 4 grandes autores de la Iglesia de Occidente. La segunda fase del arianismo trajo consigo nuevas corrientes como los anómeos y los homoousianos. Los anómeos defendían que el Hijo de Dios era anomoios, es decir, completamente distinto del Padre. Esta postura fue refutada por Basilio el Grande en su tratado contra Eunomio. Por otro lado, los homoousianos nicenos sostenían que la igualdad esencial entre el Padre y el Hijo. En esta segunda etapa también sobresalieron los 3 grandes capadocios. Primero, Basilio el Grande, Gregorio de Niza y Gregorio Nacianceno. Basilio el Grande, 329-379, recibió una excelente formación clásica con influencias teológicas alejandrinas, provenientes de orígenes transmitidas por su abuela Macrina, la mayor. Reconocida ya en vida como el Grande. Entre sus obras destacadas se encuentra su tratado sobre el Espíritu Santo, 374-375, donde defendió que éste merece igual gloria que el Padre y el Hijo. Asimismo, sus reglas de vida ascética son fundamentales dentro de su escrito. Gregorio de Niza estuvo profundamente influenciado por su hermana Macrina la Menor y su hermano Basilio. Entre sus obras principales se encuentran De Virginitate y Vita Macrine, además de continuar la labor teológica principal de Basilio, escribiendo su propio tratado contra Eunomio. Finalmente está Gregorio Nacianceno, 326-390, conocido como
el teólogo, debido a sus 5 discursos teológicos pronunciados entre 379 y 381. Su etapa más fructífera en términos literarios comenzó en 379, cuando produjo gran parte de sus 45 discursos, la mayoría, y sus 249 cartas y alrededor de 17.000 versos poéticos. Estos poemas estaban diseñados para hacer más accesible el mensaje cristiano e igualar la calidad artística de la poesía helenística. Durante esta misma etapa se celebró el Concilio de Constantinopla en 381, donde se redactó un nuevo símbolo, el Credo ampliado. Este texto extendió el contenido del símbolo niceno, especialmente relacionado al Espíritu Santo. La literatura en el auge de la Iglesia estuvo marcada por pastores exégetas y ascetas, dedicados al desarrollo de la vida práctica, la exégesis y la espiritualidad eclesiástica. Entre los principales representantes de este periodo se encuentran Cirilo de Jerusalén, siglo IV, destacado por sus enseñanzas catequéticas, conocida como la catequesis mistagógica. Esta era dirigida a los recién bautizados durante la semana de Pascua, explicado los rituales del bautismo, la confirmación y la Eucaristía, todos ellos asuntos protegidos por el disciplinar del arcano. Fue reconocido como doctor de la Iglesia por su contribución teológica. Epifanio de Constancia, siglo IV. Centrado en el estudio de las herejías, es autor de las importantes obras Ancaratus, en la que expone la doctrina ortodoxa sobre la Trinidad, y el Panarión o Botiquín, creado como una especie de antídoto contra los 80 herejías enumeradas en su texto. Ambrosio de Milán, también considerado doctor de la Iglesia, se dedicó a su labor episcopal con gran enfoque pastoral. Era un hombre culto con un estilo elegante que captó incluso la crítica de San Agustín. Embelleció la liturgia mediante el uso de himnos en latín basados en modelos orientales, como Aeterne Rerum, Conditio y Deus Creator Omnium. Estos se popularizaron tanto por su contenido como por el uso de tetrámetros yámbicos. Además, fue el creador del término Santa Misa. Juan Crisóstomo, padre de la Iglesia griega, destacado con una obra extensiva comparable únicamente con la de Agustín en Occidente, maestro de retórica y profundo conocedor de la Escritura. Escribió un tratado sobre el sacerdocio en forma de diálogo, que reflexiona sobre su rechazo al episcopado debido a la elevada dignidad y responsabilidad asociada al cargo. Paralelamente, dos grandes escuelas de exégesis coexistieron, la escuela de Alejandría y la antioqueña. La primera empleaba interpretación alegórica para extraer el sentido espiritual de los textos bíblicos. Por su parte, la escuela antioquena alcanzó su apogeo gracias a Diodoro I de Tarso y Teodoro de Mopsuestia. Este enfoque prefería la exégesis literal y tipológica. Diodoro defendía que la teoría debía adherirse al significado histórico, aunque reconocía un aspecto profético inherente a los eventos salvadores, diferenciándose así de la alegoría que descarta lo literal por un significado más elevado. Teodoro de Mopsuestia, el exégeta más prominente de esta escuela, dividía la historia humana en dos etapas, antes y después de la encarnación, hasta llegar a una consumación escatológica. Ya por último, en esta parte encontramos a Jerónimo. Fue el compañero de estudio de Rufino y doctor de la Iglesia. Es célebre por su Vulgata, la traducción de la Biblia,
Esta obra incluye De Viris Illustribus, un catálogo de autores eclesiásticos, traducciones bíblicas y diferencias de las plegas bíblicas latinas, Vetus Latina. Jerónimo comenzó la Vulgata durante sus años en Roma. Epistolario. Contiene 154 números, muchos dirigidos a él y traducidos por él. La carta de Óptimo Genere Interprendi es un trato fundamental sobre los principios de traducción. Debe reproducir con precisión el sentido de un texto y, por tanto, alejarse de una versión esclava de la letra. Esto fue un poco un resumen del sexto capítulo. Ya los siguientes capítulos ya se van a plasmar en el siguiente video que lo recibirá mi compañero